Quisiéramos en principio pues conocer cuál es su impresión acerca de esa reunión de paz que se llevó a cabo el día jueves, y adicionalmente a eso pues desde muchos sectores usted pedía que no se criminalizara a los colectivos que hacen vida en el país, pero algunos sectores del país también aseguran que estos grupos o estos colectivos pues estarían armados. ¿Cómo podrían ustedes cambiar esa visión que tienen algunos venezolanos al respecto de los colectivos? ¿Y qué podrían ustedes adicionar, agregar a esa reunión por la paz y a esas siguientes mesas de diálogo que se van a llevar a cabo? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros como Movimiento Revolucionario Tupamaro participamos en la mesa de diálogo, en la mesa de conversaciones, un poco, bueno, con nuestras posiciones, lo que ha sido y es la posición del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Pues aquí desde hace mucho tiempo se ha tratado de criminalizar a los colectivos, inclusive al propio Movimiento Revolucionario Tupamaro, inclusive a partir del 12 de febrero, nosotros ya estábamos informados pues, de algunas situaciones que se iban a presentar, porque hubo una reunión donde estudió primero Justicia y Voluntad Popular, eso fue en Por la Mar, y se decía pues que iban a utilizar una franela, unas gorras del Movimiento Tupamaro, una bandera, para provocar esa confrontación que se iba a dar el 12 de febrero. Como nosotros tuvimos una decisión de retirar a todos nuestros compañeros de cualquier área donde hubiese violencia o se desarrollara cualquier situación, nosotros lógicamente no pudieron comprobar ni pudieron demostrar que el Movimiento Revolucionario Tupamaro tenía la presencia o estaba presente pues, en estos hechos de violencia. Al no lograrlo, empiezan pues ya a señalar a los colectivos, pero colectivos en genérico. Aquí hay miles de colectivos en el país, no solamente en Caracas, sino miles de colectivos en el país que cumplen funciones sociales, funciones políticas, inclusive el término colectivo es tan genérico que no especifica absolutamente nada. Tú no puedes hablar de colectivos violentos cuando ni siquiera identifica cuál es colectivo violento, de qué estamos hablando, digamos, de violencia en sí, porque la matriz de violencia se generó fue precisamente por los sectores oposicionistas. Y hasta donde nosotros estamos viendo, hasta donde inclusive hasta el día de hoy, la mayoría de los asesinatos han sido producto de grupos paramilitares, grupos de contratistas, que nosotros inclusive habíamos denunciado que iban a generar estos hechos de violencia en el país. Entonces tratar de vincularnos a nosotros con hechos de violencia es indiscutiblemente parte de una matriz de opinión que quería venderse, no solamente aquí en Venezuela, sino que quería venderse a nivel internacional, como lo hicieron a través de las redes sociales, a través digamos, de la prensa internacional, que buscó criminalizarnos y que sigue criminalizándonos, a pesar de no tener ninguna, o no demostrar públicamente, ni tener ningún tipo de prueba, ningún tipo de indicio de la responsabilidad que pudiese tener algún colectivo como ellos acaban de señalar. Nosotros sí estamos claros, tenemos suficientes pruebas, suficientes elementos para señalar inclusive que quien estuvo detrás de todo esto fue Leopoldo López y Voluntad Popular. Señor Pinto. Por eso fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a pedir pues, un recurso de amparo constitucional contra el Partido Primero Justicia. Señor Pinto, dos preguntas. Primero, cuando hablamos del concepto de colectivos y recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, establece que es perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. Simplemente eso, agrupación de individuos. La pregunta es la siguiente. Ha habido innumerables denuncias que el movimiento que usted lidera, los Tupamarus, están armados. ¿Ustedes tienen armas, señor Pinto? Sí, nosotros estamos armados de conciencia, estamos armados de ideología, estamos armados de proyectos políticos, de posición política. Esas son nuestras armas están en la conciencia. Y es la que inclusive permanentemente, digamos, vendemos a nivel de todas las instancias donde hacemos trabajo político, a nivel de, digamos, del movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino. ¿Y con armas de fuego, señor Pinto? Comunales, no, eso no existe, ni existirá. Porque nosotros creemos en que en democracia nosotros podemos resolver los problemas, las contradicciones. Nosotros
estamos muy conscientes de lo que son las contradicciones y cómo dirimir la diferencia entre seres humanos, los métodos y estilos que deben utilizarse. Nosotros estamos muy claros, pues, en lo que significa la democracia, en lo que significa la construcción de una sociedad distinta, porque la sociedad distinta que queremos construir es una sociedad de inclusión, no de exclusión, es una sociedad donde estemos todos, donde existe el papel protagónico y participativo del pueblo venezolano a través de sus organizaciones autónomas, ya sea los consejos comunales, las comunas, los consejos de trabajadores, en sí el bloque social revolucionario. Nosotros somos los que creemos que hay que crear un bloque alternativo de poder, un bloque realmente participativo, porque nosotros inclusive hemos señalado en varias oportunidades que es importante rescatar la memoria histórica, porque hay gente que habla, y nosotros lo vimos en la mesa, gente que habla olvidando que ellos fueron gobernantes, olvidando que ellos estuvieron en el poder, olvidando que durante 41 años de pseudodemocracia representativa, acción democrática y COPEI se repartía en el gobierno, se repartía en el Estado y se olvidan inclusive que en aquella época había hambre, había miseria, había explotación, había inclusive violación de los derechos humanos y ese cuento no nos lo pueden echar a nosotros, ese cuento, digamos, lo vivimos nosotros como realidad. Señor Pinto, esta es la segunda vez que usted hace referencia a los colectivos. Cito lo que usted comentó el pasado jueves. Yo quiero felicitar a los colectivos, esos que fueron agredidos durante más de 40 años. ¿Estas declaraciones pudiesen justificar de alguna u otra manera alguna acción violenta por parte de alguna banda para justificar esos 40 años de violencia? No, al contrario, yo creo que todos estos colectivos, inclusive nosotros estamos llenos de mucho amor, porque es que el trabajo que nosotros hacemos es con el pueblo, al lado del pueblo, y nosotros no abrigamos odio de ningún tipo, no abrigamos odio a pesar de haber sufrido lo que fueron esa democracia representativa que denominamos dictadura nosotros, cómo nos reprimieron, cómo nos encarcelaron, cómo nos torturaron. Nosotros, bueno, vivimos eso en carne propia, pero eso en absoluto nos lleva a odiar. En absoluto tenemos ningún tipo de rencor. Al contrario, queremos cambiar eso, y cambiar eso implica cambiar la sociedad, buscar una sociedad mucho más humana, buscar una sociedad mucho más humilde, mucho más transparente. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo a pesar de toda esa campaña mediática negativa que han tratado de hacer con nosotros. Yo los invito a ustedes y les digo, vamos a visitar esos colectivos, visiten colectivos que andan organizando radios comunitarias, televisoras comunitarias, colectivos que vienen desarrollando trabajo inclusive de comunicación a nivel de sus comunidades, que organizan las comunidades, que trabajan conjuntamente con los consejos digamos, comunales. Vean lo siguiente, vayan inclusive a la coordinadora Simón Bolívar, allá saludo inclusive a nuestros compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, Juan Contreras, uno de los compañeros voceros fundamentales de la coordinadora, vayan inclusive a visitar el colectivo Alexis Vive, vean las actividades sociales, políticas, culturales que ellos vienen desarrollando allí en el 23, vayan al 21 de junio, otro colectivo que hay en el 23 de enero, vayan y visiten inclusive a los consejos comunales, las comunas, todos esos colectivos, porque todo eso es colectivo como tal, que cumplen funciones sociales y políticas, vayan y hablen con las comunidades mismas. Señor o sea, Pinto, no criminalicen a organizaciones sociales y políticas que están cumpliendo una labor importante en el seno de sus comunidades.